Somos el presente. Infancia y juventud. Presenta este espacio por los derechos de todos, para que en nuestro país ser joven no sea un delito. No firmes. Sindicato de Trabajadores del INAU. Las protestas estudiantiles en Chile se hacen cada vez más fuertes, una respuesta a lo que es la educación totalmente privatizada y la guerra a la educación pública que tendría que llegar a todos los estudiantes. Vamos a compartir audios de estos hechos. El contexto es bastante extraño. Se estaba efectuando, como tú decías, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, un acto en conmemoración de los 30 años desde que llegó la educación privada a nuestro país. De ese acto formaba parte el ministro Joaquín Lavín. Escucharon bien. La prensa chilena hablaba que se festejaban 30 años de la privatización de la educación en Chile. Y siguen escuchando el informe y sacando conclusiones. Y después no entienden el comportamiento de los estudiantes y hablan de violencia, cuando no hay más violencia que negar la educación a los niños y adolescentes. Esto puntualmente pasó cerca de la 1:30. Había terminado el acto en este salón del Centro Cultural Gabriela Mistral, y cuando comenzaban a formar parte de lo que iba a ser supuestamente un tranquilo cóctel que se le ofrecía por parte de la organización del Centro Cultural Gabriela Mistral para el ministro de Educación Joaquín Lavín, la ex ministra de Educación Mónica Jiménez, y también algunos rectores de universidades privadas, vemos lo que pasó exactamente. Un grupo de 100 alumnos de la UTEM ingresaron de golpe al salón plenario ubicado en el nivel -1 del Centro Cultural Gabriela Mistral y comenzaron a increpar duramente al ministro Joaquín Lavín, exigiéndole su renuncia. Esto a raíz de que hay que recordar que hace un par de semanas atrás la red estatal emitió un reportaje donde el ministro Joaquín Lavín decía puntualmente en cámara que él jamás, bajo ningún concepto, colocaría a algunos de sus hijos en esta universidad debido a la supuesta baja calidad en la educación que entregaría esa universidad, según lo que emitía este reportaje. Y además dijo que ponía en duda además la futura acreditación de esta institución estatal. Esto de inmediato disparó la molestia por parte de los alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ahora vamos a escuchar la palabra del ministro de Educación, Lavín, donde se refiere a la agresión y que con la agresión no se conduce a nada. Palabra sabia hacia los estudiantes, pero no a su tarea, ya que impulsan la educación privada, dejando de lado a la educación pública y criticando y haciéndole la guerra a una universidad pública. Ministro, lo primero, hace instantes fue increpado ahí en el Centro Gabriela Mistral, en el GAM, por un grupo de estudiantes de la UTEM. ¿Qué pasó, ministro? ¿Hubo golpes? Mira, efectivamente fue un intento de agresión. Finalmente no recibí golpes y la verdad fue una situación muy incómoda, en el sentido que efectivamente era una turba bastante grande de alumnos que intentaron una agresión, pero yo lo que quiero decir es que siento que los estudiantes han elegido el peor camino, que es el camino de la violencia. Eso lo sabemos, no conduce a nada, y tampoco nos van a amedrentar en la reforma que necesitamos hacer a la educación chilena y en especial a la educación superior. Ahí estamos viendo imágenes. Esto ocurrió hace algunos momentos. Vemos el momento entonces en que se le acerca este grupo de unos 100 estudiantes de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que llegan hasta el GAM, donde se estaba realizando una ceremonia por los 30 años del ingreso de los privados al sistema de educación superior, y usted, ministro, estaba haciendo una charla. Vemos que fue realmente muy agresiva la incursión de los alumnos. Eran de la UTEM, así se identificaron, ¿no? Hay que recordar que usted dijo en un programa de televisión que se encargaría personalmente de que la UTEM no fuera acreditada ante el sistema.
La verdad, Carola, eran de la UTEM, no sé si también había de otras universidades. Logré salir y no recibí ningún golpe. Escuchábamos a los padres y apoderados del Liceo Barros Borgoño, justamente, ministro, repudiar la acción de Carabineros. Decían que actuaron con excesiva violencia y que aunque los alumnos se vean altos, todavía son niños, decía ahí una apoderada. ¿Qué le responde a ellos, a la comunidad escolar? Yo quiero decir que estos son grupos absolutamente minoritarios. Lo que quieren las familias y lo que quieren los alumnos es tener clase. Yo lamento que grupos minoritarios estén impidiendo a los jóvenes asistir a las clases. Estos grupos minoritarios que se refería a Lavín, el ministro de Educación, eran 20.000 estudiantes que se manifestaban reclamando por una enseñanza pública en Chile. ¿Cuáles fueron las palabras del ministro para que la UTEM se hiciera presente en el festejo de los 30 años, nada más ni nada menos que la privatización de la educación en Chile? Pero, ministro, lo concreto con los estudiantes de la UTEM, usted dijo algunos días textualmente que haría todo lo posible para que la UTEM no vuelva a ser acreditada. ¿No es esa una provocación de alguna manera para esos alumnos? En primer lugar, las ideas o las afirmaciones no son provocación. Lo que son provocación son las agresiones físicas. Pero en todo caso, esos dichos están absolutamente aclarados. La comunidad de la UTEM lo sabe, yo envié una carta, lo único que quiero es que la UTEM se acredite. Estas son las palabras de un profesor de la UTEM, diciendo por las claras las intenciones del ministerio y la defensa de la educación pública de este profesor. Calidad, y entonces que se diga que esta universidad que va a hacer lo posible por no acreditar, eso no es admisible. Él debe retractarse de su dicho, porque en realidad él tomó como base para hacer esa afirmación una investigación que hicieron unos periodistas que fue sesgada. ¿Por qué no presentaron todo lo bueno que hace la universidad, todos los laboratorios de investigación que tiene, todos los proyectos Fondesit que la universidad desarrolla, la publicación indexada que tiene, los alumnos que se han ganado becas, exalumnos que están en este momento estudiando doctorado, becados por el gobierno? ¿Por qué no mostraron las cosas buenas que tiene la universidad? ¿Por qué se encargaron de buscar solo cosas que eran para desacreditar la universidad? Eso es duro, que una institución del Estado, como es Televisión Nacional de Chile, se encargue de denigrar a otra institución del Estado como somos la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y como digo, cumplimos una función social, y esa función social no la dan las otras universidades. A ver, nosotros lo que vamos a hacer con las directivas de los estudiantes, los funcionarios y los académicos, vamos a preparar una declaración, vamos a enviar una carta al ministro pidiéndole primero que se retracte, porque el decir que él va a hacer todo lo posible porque nuestra universidad no acredite, está significando que él tendría poder sobre la Comisión Nacional de Acreditación, que fue creada por una ley. O sea, él va a hacer presión para que a nosotros no nos acrediten. Eso es lo que quiso decir. Eso lo dijo con su letra. Eso no es admisible. Eso no es admisible. Menos en un ministro de Educación. Justamente. Agradecido. Los estudiantes también se tomaron el tiempo para criticar a la prensa chilena y le reclamaban duramente estos estudiantes a los periodistas que se hacían presentes y simplemente trataban de filmar algún desmán, algún problema, pero no la marcha en sí y lo que ellos reclamaban, y también reclamaban un micrófono para decir por qué estaban ahí, cuáles eran sus protestas, cuáles eran sus derechos, y la prensa trataba de eludirlos de alguna manera. Pero muestren lo que pasa realmente, muéstrenlo. Son los que tienen que hablar. El día lunes los dirigentes de la NEP fueron desalojados por los pacos violentamente, les pegaron a mujeres y nadie, ningún canal mostró esa weá. Nada. La weá se muestra por YouTube porque nosotros subimos los videos que grabamos ese día. Pero los pacos violentamente bajaron a mujeres de dirigentes nacionales de la NEP, la bajaron del Ministerio de Cultura. Cuando el Ministro de Cultura lo están investigando por robar plata, la televisión no informa nada. No informa ni siquiera el maltrato en contra de mujeres que son dirigentes nacionales de la NEP. Y a los periodistas parece que no les importa. Comprométanse con su trabajo, muestren la verdad. Muestran a los flaites que están robando, la gente que está robando, a ellos los muestran y los entrevistan. ¿Por qué no entrevistan a un universitario que sabe por lo que está protestando? A él no lo entrevistan. Entonces finalmente, ¿qué hacen con eso? Decir que los 20.000 que habían eran solo vándalos. Y la única prensa que nos cubre es la prensa independiente. La gente de la ARI, la gente de Voz en Fuga, son los únicos que van y cubren nuestra movilización. Y son movilizaciones justas. Deberían hacerlo como por su profesión, por lo que creen en lo que deben mostrar, no por lo que les pagan.
Para terminar este informe, solo les digo, viva la lucha estudiantil y también el periodismo alternativo. Presentó este espacio La lucha es de igual a igual contra uno mismo. para que los menores infractores tengan la posibilidad de recuperación y no vayan a parar a cárceles de adultos no firmes. Sindicato de Trabajadores del INAU. Solo es una forma más